Buenos días, buenas tardes, depende del momento del día en que estén mirando esta grabación. Corresponde a la cátedra Flores Stutz, Administración de Personal 1, carrera de Relaciones del Trabajo, y esta es la clase número 2, que como anunciamos el, el sábado 23 de marzo, entendemos que el sábado 30 la facultad permanecerá cerrada con motivo del fin de semana largo y entonces decidimos grabar esta clase y para que puedan eh, entender el tema, comprenderlo como si tuvieran un teórico y poder hacer la entrega de la primera, valga la redundancia, la primera entrega del trabajo práctico. Bueno, muy bien, vamos a empezar entonces, a ver cómo nos va. Por momentos no me van a estar viendo y por momentos, vuelvo a pantalla. Bueno, muy bien. Entonces, el tema de hoy, como dijimos, estructura organizacional. ¿Qué es la estructura organizacional? Es el conjunto de podríamos definirlo como consiste en la forma en que se divide y coordina el trabajo y cómo se asignan las funciones y responsabilidades en una organización. Mediante su estructura organizacional, las estructuras definen cómo se van a organizar. Esta tiene la función principal de establecer las departamentalizaciones, la autoridad, la jerarquía, la cadena de mando, entre otras. Los departamentos o áreas representan divisiones específicas dentro de una organización y, por ejemplo, podemos encontrar ventas, marketing, recursos humanos, finanzas, producción, dependiendo de la organización y entre otros, solamente mencionando algunos ejemplos. También con la estructura se define la jerarquía para determinar el nivel, la autoridad y la responsabilidad en la organización. Y esto determina que haya niveles como la alta dirección, la gerencia media y los empleados o profesionales o roles operativos. También a través de la estructura se pueden observar la cadena de mando, que vendría a ser la línea de autoridad que fluye desde la alta dirección de la organización y se establece a quién se reporta y cómo se toman las decisiones. La estructura define cómo fluye la comunicación dentro de las organizaciones también. Quisiera hacer una aclaración. Este tema por el cual estamos empezando la clase de hoy, en realidad corresponde a temas que normalmente se ven en administración de empresas. Sin embargo, creemos oportuno hacer un refresco de esto antes de meternos en el tema de estructura de recursos humanos propiamente dicho. Muy bien. Entonces, si avanzamos, hay algunas cosas que son muy importantes o se llaman los elementos del diseño organizacional. Siempre vamos a repetirles que lo principal de toda la organización es entender cuál es la estrategia organizacional, cuáles son sus valores, su misión y su visión. Pero para diseñar una estructura organizacional no lo podemos hacer desconectado de todas las cosas. Tiene que estar relacionado, se tiene que pensar en relación a, a la estructura, a los procesos, a la gente y a la tecnología. Es decir, la estrategia siempre va a ser la guía para el diseño organizacional al definir claramente cuáles son los productos, servicios y o servicios, cuáles son los clientes, los mercados, las ventajas competitivas que tiene la organización,
la estructura consiste en la forma en que se divide y se coordina el trabajo, cómo se asignan las funciones y las responsabilidades, como vimos precedentemente. Los procesos tienen que ver cómo se reciben los insumos y cómo se crea un producto o un servicio de valor. La gente tiene que ver con asignar a las personas en el lugar apropiado según sean sus competencias y según lo que se necesite. Y después la tecnología que vamos a usar en la organización, que son las herramientas que utiliza la organización para transformar los insumos en productos o servicios terminados. Entonces, nunca podemos pensar el diseño organizacional en forma aislada, como diciendo directamente me voy a la estructura. Siempre tenemos que pensarla en forma holística, considerando todos estos aspectos y siempre a partir de la estrategia organizacional. Vamos a recordar también que es un organigrama, y un organigrama es una representación gráfica de la estructura formal de una organización, que refleja en forma esquemática, y como se ve en el dibujo, la función, bueno, ahí no hay detalle, digamos, ¿no? Pero cuáles son los distintos departamentos, cuáles son las posiciones, cómo están relacionados entre sí, cómo es la cadena de mando y de alguna manera cuáles son los canales de comunicación oficiales de la compañía. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos cuál es la estructura adecuada para una organización, miren, hay una palabra que nosotros decimos bastante en esta cátedra, que es depende, porque no hay respuestas unívocas para determinados temas. Pero sí, claramente hay aspectos que tenemos que considerar para ver cuál es la estructura adecuada a la organización en cuestión. Bueno, como dijimos, tenemos que tener en cuenta el capital humano o la gente, los procesos y la tecnología disponible para que mejor se alinea para el alcance de la misión y la estrategia de la organización. Pero también es clave tener en claro cómo conviene agrupar y dividir las funciones, que de eso se trata cuando armamos un organigrama. Hay algunas funciones que las vamos a agrupar y hay algunas funciones que las vamos a separar. Y entonces, siempre pensando en el aporte para el logro de los resultados organizacionales. Bueno, entonces, cuando hablamos de la estructura de recursos humanos, hay otro concepto que tenemos que repasar, pero acá sí ya entramos en temas de la ficha, que es el área de recursos humanos. ¿Es línea, es staff o es línea y staff a la vez? A ver, los voy a dejar pensar un poquito. De ser una respuesta para ustedes mismos y seguimos. Bueno, en realidad, recursos humanos es línea y es staff. Y espero que se lo acuerden. Es línea, o sea, la función de línea es la autoridad, digamos, que tiene el responsable de recursos humanos que ejerce en cuanto a dirigir las actividades y las personas dentro de su propia área, o sea, dentro del área de recursos humanos, que tiene plena responsabilidad por el éxito o el fracaso de su departamento y por el logro de los objetivos o tareas que le asignaron. Pero a su vez también somos staff porque apoyamos y proveemos un liderazgo experto y de servicios especializados en recursos humanos a las demás áreas de la compañía. En este rol de brindar servicios y asesorar. También se puede distinguir dentro de este rol staff la función de control que debemos realizar los profesionales de recursos humanos respecto al cumplimiento en forma consistente de los estándares, políticas, procedimientos y las leyes
que correspondan, ¿no? Porque sabemos que si eso no ocurre, estamos poniendo en riesgo la organización, o en la organización los gerentes están haciendo algo que no queremos. Entonces, línea es toda autoridad que tiene para dirigir las actividades de los miembros de un área, en particular con plena responsabilidad por el logro de sus objetivos y las tareas asignadas. En ese sentido, todas las áreas de la compañía entonces son línea. Pero hay algunas áreas que son áreas de apoyo o staff, porque proveemos un servicio de asesoramiento especializado para el resto de la organización. Una típica línea propiamente dicha es el área de producción o puede ser el área de ventas o puede ser el área de investigación y desarrollo de una organización, y áreas staff, típicamente áreas staff, recursos humanos, finanzas, marketing y legales. Pero de todas maneras, todas las áreas de staff somos líneas respecto de la estructura que nos reporta y respecto de las responsabilidades que nos asigna la organización. Acá me gustaría comentar algunos ejemplos específicos. Ustedes en la ficha van a encontrar algunos más. Cómo se comparte la responsabilidad de línea y staff en distintos procesos que se llevan adelante de la organización. Entonces, por ejemplo, en planificación del talento, la responsabilidad de un gerente de línea o del director general o del gerente general de una organización es compartir con el área de recursos humanos el plan de negocios, las condiciones de mercado, las limitaciones presupuestarias, las tendencias tecnológicas que están afectando a la organización, o condiciones de mercado. ¿Cuál es la responsabilidad del profesional o de los profesionales de recursos humanos en el tema de planificación del talento? Es analizar y prever el impacto en el factor humano de todo ese plan de negocio que recién hablamos y preparar los programas e iniciativas necesarios que sean para satisfacer esas necesidades. Veamos un ejemplo más, como por ejemplo el de capacitación y desarrollo. La línea es responsable por evaluar y recomendar empleados que tienen potencial para crecer dentro de la organización. ¿Cuál sería el rol de staff de recursos humanos en esta área de capacitación y desarrollo? Sería asesorar cómo armar el plan de desarrollo, disponer herramientas y programas donde los gerentes puedan utilizar para potenciar el talento que tienen en sus áreas. Bueno, les pido que lean atentamente estos ejemplos y los que tienen en la ficha, como para terminar de comprender cómo la función de las áreas o de los temas de recursos humanos que ya vimos en la clase anterior tienen responsabilidades compartidas por parte de los gerentes de línea, digamos, y por parte de los gerentes de recursos humanos, pero con roles diferenciados. Bueno, ahora vamos a entrar directamente a cómo diseñar la estructura de recursos humanos. Y esto que vamos a ver ahora es muy importante para el trabajo práctico y la primera entrega que tienen que hacer. Ustedes en el trabajo práctico que tienen ahora, que la primera entrega es el jueves 4 de abril, tienen que definir la estructura y políticas de recursos humanos de la empresa que les dimos, ¿no? Del laboratorio cosmético vegano. Y ahí tienen 3 puntos que nos tienen que entregar, que es el organigrama completo de recursos humanos, incluyendo servicios tercerizados, definiendo la dotación que tiene recursos humanos, que sea apropiada para esa organización. Y habiendo leído todo el contexto y todos los datos que le dimos sobre ese laboratorio, porque no es en abstracto que se arma el diseño de la estructura. Recordemos que había
ese conjunto con las intersecciones donde estaba la estrategia, que es la clave central, y después tenemos aspectos de gente, procesos, tecnología y estructura. Y esto mismo aplica para cualquier organigrama. El de recursos humanos exactamente igual. Bueno, también tienen que entregar las principales responsabilidades de cada uno de los puestos que ustedes están poniendo en el organigrama y el docente a cargo de cada comisión les va a indicar una política que deberán escribir que haga sentido a esta organización. Bueno, entonces, vamos a avanzar una vez más y hablar del tema de las tareas transaccionales y de las tareas transformacionales. Esto es bastante relevante cuando ustedes piensen cómo hacer ese proceso de agrupar tareas o dividirlas entre distintos puestos, ¿no? Porque, es decir, una organización tiene muchas cosas para hacer en el área de recursos humanos. Vimos todas las funciones que teníamos, todas las responsabilidades que tiene que ver con el área de recursos humanos, que dijimos que todas las organizaciones las tienen que hacer, aunque sea una empresa pequeña y esté en cabeza del dueño, pero todas las empresas en forma más formal o informal, planifican el talento, seleccionan, hacen las búsquedas y la selección del personal, necesitan capacitar a la gente, desarrollarla, compensarla, pagar la liquidación de sueldo. Entonces, ustedes cuando van a hacer el organigrama y agrupar tareas para ponerlas en un subdepartamento o en un área, y a su vez esas tareas que agruparon en un área las dividen entre distintos puestos, es interesante que consideren este aspecto, que todos tenemos, en todas las funciones hay tareas operativas que se hacen a nivel operativo y tareas que son de nivel estratégico, ¿no? Y ahí las diferenciamos como tareas transaccionales y tareas transformacionales. En el caso de recursos humanos, ¿qué sería algo transaccional? Bueno, sin duda son imprescindibles para la gestión exitosa del área de recursos humanos. Y en este sentido necesitamos desarrollar la capacidad de administrar, implementar, controlar, monitorear, evaluar eficiente y eficazmente, asegurando que no se creen riesgos legales para la organización. Cuando un área de recursos humanos no gestiona los procesos transaccionales en forma eficaz y eficientemente, sus clientes internos, que son los colaboradores o los empleados de la organización, se quedan preocupados e insatisfechos. Y esto interfiere negativamente en el clima organizacional. Entonces, esto va en ejemplos concretos. Puede ser, o sea, imagínense que cuando hablamos de la función o del tema de compensación y beneficios, también hay que hacer una administración del beneficio, hay que hacer el alta en la obra social de la persona, hay que, cuando se convierte en empleado, pero cuando cambia su estado civil y se casa, hay que darle el alta a su pareja, a su cónyuge. Cuando tienen hijos, entonces eso, digamos, uno decide como organización cuál es la estrategia en compensaciones y beneficios, pero después la ejecución operativa tiene que estar alineada con el diseño que hemos hecho. Bueno, en el otro aspecto, que son las tareas transformacionales, tienen que ver con la capacidad que tiene que tener el área de recursos humanos para poder diagnosticar, interpretar, resolver situaciones, influenciar y conducir, diseñar programas, planificar, gestionar el cambio, tomar decisiones directivas y asegurar
y asesorar, asegurándose que estamos agregando valor a la organización. Veamos un ejemplo en relación al proceso de selección de personal propiamente dicho. Por ejemplo, a nivel operativo, en el proceso de búsqueda y selección de personal, vamos a tener tareas transaccionales. Por ejemplo, revisar currículums, por ejemplo, citar candidatos, revisar CVs. Pero también vamos a tener tareas transformacionales asociadas a ese proceso de búsqueda y selección, como puede ser asesorar a la línea para que repienses el perfil aprovechando la oportunidad que tiene la vacante, relevar el perfil, diseñar el proceso de búsqueda apropiado para ese perfil, algo que ustedes también van a tener que hacer en el trabajo práctico, pero un poco más adelante, y asesorar a la línea en la decisión final de quién va a incorporar. ¿Mm? Entonces, esto de las tareas operativas y transaccionales tiene que ver que cuando ustedes piensen el organigrama van a tener que pensar qué hay que hacer de las dos tareas. Y ahí van a tener que tomar una decisión que todo, como dijimos antes, depende. A veces hay organizaciones que a todas las posiciones les dan una carga de tareas operativas, entonces puede ser que la persona a cargo de selección se ocupe de todos estos procesos que dijimos, tanto los operativos como los transformacionales. Pero también puede haber alguna otra organización que divida, que dentro del área de selección tenga dos perfiles. Una persona que es un empleado de selección de personal, que hace las tareas más operativas de selección, como citar gente, revisar currículums, publicar los avisos que ya están diseñados, y otras personas que tengan un rol más transformacional y estén en contacto con la línea, releven los perfiles, asesoren sobre quién incorporar. Así que cuando piensen en el organigrama, no se olviden de pensar estos temas. Muy bien. Vamos a seguir avanzando y acá les pido mucha concentración. Bueno, históricamente, las organizaciones han diseñado sus departamentos de recursos humanos considerando dos dimensiones. Como pueden ver acá en el gráfico, en una dimensión es la integración y en otra dimensión es la diferenciación. Eso determinó, de alguna manera, tener un departamento de recursos humanos bastante centralizado o tener un departamento, un área de recursos humanos bastante descentralizado. Veamos un poquito más en detenimiento esto. Imagínense que acá tenemos como un eje de coordenadas donde hay un continuo desde una integración baja hacia una integración alta y desde una diferenciación baja hacia una diferenciación alta. Entonces, cuando el Departamento de Recursos Humanos está todo consolidado y desde esa área central, que a veces se llama el recursos humanos corporativo o staff corporativo, se diseñan todos los programas y se manejan todos los programas y se ejecutan todos los programas en forma centralizada, estamos en el cuadro donde aparece el staff corporativo. Cuando estamos en un área de recursos humanos donde cada gerente de planta o cada gerente de unidad de negocios tiene su propio recursos humanos y no existe un recursos humanos centralizado, estamos más en un modelo como de gerente de recursos humanos para cada área, que algunos lo llaman HR Business Partner o socio de recursos humanos. Bueno, en cualquiera de estos dos modelos, en realidad, la pregunta que está subyacente es dónde está el poder y dónde está la autoridad. Porque
si yo me voy hacia un modelo donde recursos humanos concentra las decisiones y los programas y los procesos y los aplica igual en toda la organización, digo, acá todo el mundo hace lo que yo digo, yo tengo las respuestas y así se hace. Si me voy a un modelo donde la estructura de recursos humanos está dispersada totalmente a través de la organización, estoy diciendo recursos humanos no tiene poder y recursos humanos se reporta a la línea. Hay muchas organizaciones, digamos, que capaz que tienen un número uno de recursos humanos, pero ese número uno de recursos humanos realmente no tiene tanta influencia en lo que pasa, porque el área de recursos humanos está distribuida en toda la organización. Entonces, o sea, diferenciación quiere decir que no hay una política única de, o sea, por ejemplo, podría ser que el programa de pasantías que tiene el área de producción es completamente diferente al programa de pasantías que tiene la gente de ventas. Y que el el programa de desarrollo de talento y cómo miden el talento y cómo hacen la gestión del desempeño es completamente diferente. Mientras que cuando estás en un stock corporativo, en todas las áreas se hace exactamente lo mismo. Bueno, en realidad, entonces, siguiendo con esta línea, en realidad, como veíamos en la clase, cuando hablábamos de políticas, cuando uno está tomando una decisión así, en realidad hay un paradigma detrás. Entonces, el paradigma del modelo centralizado es un paradigma de que recursos humanos es un área de servicio y apoyo. Esto, bueno, yo siempre cuento, ¿no? Que en la década del 80, bajo este modelo y históricamente recursos humanos empezó en su momento siendo como un área de servicios y apoyo, muy lejos del negocio. Y en la década más o menos del 80 globalmente, empezaron a medir mucho las organizaciones en función de la cantidad de empleados, porque las empresas empezaron a, a cotizar sus acciones en la bolsa, dejaron de ser empresas donde había un dueño como una sola persona, y lo que hicieron esos dueños fue entregar pedacitos de la organización a distintos accionistas. Y ahí aparecieron las bolsas, ¿no? Como la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o habrán escuchado nombrar la Exchange Commission de Nueva York, o la Bolsa de Tokio alguna vez. Bueno, entonces en la década del 80, el mercado de capitales, digamos, que es de lo que estamos hablando, empezó a volverse muy fuerte y los anualistas, para valorar las organizaciones, empezaron a prestar mucha atención cuántos empleados tenían las organizaciones. Y en este estadio y en este paradigma de que recursos humanos era solamente para servicios y apoyo, lo que ocurrió fue que decir, bueno, en realidad, si existe una consultora que me hace selección de personal, ¿para qué necesito que la persona o las personas que tengo en recursos humanos me haga la selección? Si puedo contratar una consultora. ¿Y para qué necesito a alguien que me maneje la capacitación y desarrollo? Si total puedo contratar una consultora que me haga la capacitación y desarrollo. O sea, prácticamente hasta llegó un momento que se llegó a cuestionar bastante si la función de recursos humanos debiera existir internamente dentro de las organizaciones o se podría tercerizar completamente, porque al final una fábrica de cubiertas no era especialista en temas de recursos humanos. O sea, esto es lo que llevó a este modelo de apoyo y servicios a la crisis, representado con un modelo de estructura que ahora vamos a ver, que se llama el modelo funcional. ¿Por qué funcional? Porque en general, cuando armás la estructura bajo este paradigma, lo que haces es
organizar, vieron que hablamos de cómo agrupás y cómo separás tareas, ¿no? Entonces, en recursos humanos, el modelo funcional generalmente agrupaba por función. La función de selección, la función de capacitación y desarrollo, la función de compensaciones, beneficios. Y entonces, desde esas funciones agrupadas que se llaman funcionales porque están organizadas por funciones, se brindaban servicios a todas las a toda la organización, y por eso la idea de que eran fácilmente reemplazables por un servicio tercerizado, porque en realidad estaban tan lejos del negocio como cualquier consultora externa. Un poco como los péndulos ocurren históricamente. Entonces nos fuimos apareció el modelo descentralizado y dijeron, no, no, bueno, si querés tener recursos humanos, decían los líderes del negocio, dámelo a mí que yo lo dirijo. Entonces el gerente de producción generaba su propio departamento de recursos humanos, el gerente de investigación y desarrollo lo mismo, el gerente de ventas exactamente lo mismo, y eso lo que hace es que, bueno, en realidad se reinventa la rueda en varios lugares y se vaya dinamitando una cultura aunada a través de toda la organización. Bueno, avanzando entonces con los modelos organizacionales, entonces pasamos de esos dos péndulos, ¿no? Que respondían a esa pregunta, ¿dónde está el poder? ¿Dónde está la autoridad? A un siguiente modelo, que es como un modelo superador, que es el modelo de socios que agregan valor. Y entonces cuando uno cambia el paradigma es la forma, es como en los anteojos con los cuales, a través de los cuales uno mira. Me causa gracia porque yo estoy sin mostrarles mi cámara y me saqué los anteojos para mostrárselos a ustedes como si lo estuvieran viendo. Bueno, en fin. Entonces, este nuevo modelo, este nuevo paradigma, digamos, yo quiero ser un socio del negocio, pero que le agregue valor al negocio. Entonces tengo que pensar realmente cómo agrego valor en cada circunstancia. Entonces, cuando el organigrama del Departamento de Recursos Humanos uno lo va a diseñar de una forma que garantice agregar valor, van a aparecer muchas otras formas de estructuración interna. Y eso es lo que nosotros identificamos en la cátedra como el modelo combinado. O sea, recuerden que nombré ya dos modelos de organigrama: el organigrama funcional, el organigrama por unidad de negocios, y el tercero modelo, que es el modelo combinado. En este caso, los programas, los servicios, las iniciativas que brinda el Departamento de Recursos Humanos podrán ser idénticos para algunos procesos que haga sentido y muy diferentes para otros. En algunos procesos habrá mucho sentido en tercerizar algunas cosas. Y sin embargo, algunos otros proyectos se construirán a la medida de la necesidad puntual que tenemos. Y entonces acá aparecen esta función, este tipo de estructura que me gustaría mencionarles un poquito cada una, están en la ficha para que lo entiendan. Entonces, puede ser que en la organización todavía haga sentido que haya algunas áreas centralizadas. Por ejemplo, es bastante común que las organizaciones mantengan centralizado y por funciones el tema de compensaciones y beneficios. A través de las políticas de la organización, no tiene mucho sentido hacer muchas estructuras salariales, muchas investigaciones. Es un tema además de mucha especialización dentro de recursos humanos. Entonces, puede ser que en una organización haga mucho sentido que el área de compensaciones y beneficios sea un área donde tengamos especialistas que solo ven el tema de compensaciones y beneficios en forma estratégica y también operativa, y lo definan así para toda la organización. Pero también
hace sentido tener algunos, algún tipo de estructura, y estos dependen mucho de cuán grande sea la organización, que tiene, y del uso de la tecnología, que tiene que ver con los centros de servicios compartidos y lo que se llama HR en línea o recursos humanos en línea. Un centro de servicios compartidos, en inglés lo van a escuchar nombrar como Shared Service Center, generalmente se arman para procesos y tareas repetitivas que siguen pautas claramente definidas, que están significativamente apoyados por la tecnología. Conozco muchas empresas, por ejemplo, que tienen centros de servicios compartidos para gestionar la liquidación de sueldos de varios países de una región o de varios países del mundo. O sea, hay un grupo de personas que están juntas y lo único que hacen es liquidar sueldos, teniendo en cuenta las distintas legislaciones y todas las cosas que hay que adaptar en cada país del mundo. Y el HR en línea está muy relacionado, como les decía antes, con la implementación de software, y muchas veces esto permite como el autoservicio de muchas cosas y hace que las personas de recursos humanos tengamos que hacer menos tareas operativas porque los propios empleados y gerentes pueden hacer ellos mismos las transacciones que los afectan. Eh, eh, Ejemplo, hay empresas que cuando un candidato se postula, el propio candidato carga su currículum y su propia postulación en la base de datos de esa organización. Y muchas veces esos datos ya son, cuando un selector agarra el currículum, ya está cargado por el propio empleado. Si lo pasa a un proceso para que lo evalúe un gerente de línea, nadie vuelva a tocar el currículum de esa persona. Y si en el momento que es seleccionada esa persona, puede ser que se le agreguen más datos, pero no se vuelve a cargar lo que ya cargó el propio empleado. O también puede ser temas que muchos lo vivirán en sus organizaciones. A través de estos sistemas pedimos las vacaciones, informamos las licencias, las ausencias, las horas extras, y las aprueba tu jefe en el sistema y automáticamente llega como una novedad al área de recursos humanos sin necesidad de manipular o que se genere una tarea operativa adicional para recursos humanos. Bueno, soluciones integradas. Esto tiene que ver con profesionales de recursos humanos que trabajan en el área de recursos humanos y tienen la capacidad de diseñar e implementar proyectos que en realidad ya están definidos, pero se hace algún grado de adaptación, porque a medida que nos movemos hacia la derecha, recuerden que empezamos a tener una alta diferenciación. O sea, esos profesionales pueden hacer adaptaciones de esas soluciones integradas, que a su vez, o sea, está definido, pero como es, pero se adapta. Por ejemplo, podría ser un programa de pasantías que tenga una estructura bastante armada en toda la organización, pero se hacen algunas adaptaciones diferentes según las plantas en los distintos lugares del país, porque la cultura o según las regiones en el mundo, según como estemos hablando. Otro tema que es bastante común son los centros de conocimiento. Eh, En inglés se llaman Center of Expertise y por eso también se los conoce como COE. Y bueno, estas áreas normalmente pueden tener menús de opciones, de proyectos, tienen personas especializadas que solucionan problemas específicos. Bueno, vamos a avanzar con el cuatrimestre, pero imagínense que se hace la encuesta de clima, que es igual para toda la organización, pero en algún sector se encuentra que los valores de clima no están muy bien y hay que hacer una intervención. Bueno, estas personas, tal vez en cambio de gestión del cambio, cultura organizacional, pueden intervenir específicamente en esa área que tiene algunos temas
de clima, como hemos observado. Y el socio de recursos humanos, o HR Business Partner, ¿no? O socio, que el otro día justamente en la clase, el sábado, alguien preguntó, en este modelo combinado en realidad funcionan como un gerente de cuenta. No sé si a alguno le pasó, pero bueno, a veces, bueno, cuando uno en el banco, uno es, por ejemplo, es una empresa, una pyme. En el banco muchas veces tenés asignado un gerente de cuenta, que es el que te atiende a vos, como empresa, y siempre hablas con esa persona. Sin embargo, cuando tenés un problema de crédito, de cobranza, de lo que sea, detrás de ese gerente de cuenta habla con vos y después se da vuelta en el banco y tiene especialistas, porque esta persona suele ser un generalista, es decir, que no tiene mucho conocimiento profundo de los temas específicos. Entonces, muchas veces en el área de recursos humanos, un gerente tiene un socio de recursos humanos del negocio que está todo el tiempo con ese gerente de producción, entiende los temas de producción, pero bueno, eventualmente empieza a escalar un conflicto y entonces este gerente de, este socio de recursos humanos del negocio va a recurrir a algún especialista, alguien de los centros de conocimiento o al staff corporativo o alguien que pueda brindar una solución integrada para ayudar en el tema específico. Y después tenemos acá la tercerización, que siempre es una opción, digamos, ¿no? Muchas veces se evita que las personas de recursos humanos tengamos que ocuparnos de temas como la liquidación de sueldos, sobre todo en países como Argentina, que la legislación está permanentemente cambiando, entonces a veces es mejor tercerizar la liquidación de sueldos o tercerizar la administración de personal. Bueno, entonces, resumiendo o resaltando, quiero resaltar algunos temas relevantes que estuvimos discutiendo. Cuando vamos a armar la estructura de recursos humanos o cuando vamos a analizar cualquier organigrama, ustedes imagínense los que trabajan, si tienen acceso de un organigrama de la empresa de recursos humanos, ustedes pueden, a medida que avancen en el conocimiento de qué es un modelo de recursos humanos funcional, una estructura de recursos humanos orientada al negocio o un modelo de recursos humanos combinado, van a poder identificar viendo el organigrama, el dibujo del organigrama, cuál es el paradigma que está detrás de ese organigrama que está dibujado. Entonces, voy a volver a compartir acá y resumiendo lo que decíamos, hay dos preguntas, ¿no? Una es ¿dónde está el poder? Y cuando respondemos solo ¿dónde está el poder? Hay dos modelos de organigrama. El centralizado, que es el organigrama funcional, y el paradigma es recursos humanos, está para apoyar y para dar servicios. Está el modelo descentralizado, que es el péndulo en la otra punta, donde el organigrama es por unidad de negocios y hay un paradigma de socio. Recursos humanos es socio del negocio. Pero si en lugar de ver dónde está el poder, si el poder está en recursos humanos o está en la línea, nos focalizamos en cómo agregar valor, nos vamos a encontrar con el modelo de organigrama combinado, que tiene detrás un paradigma de socio que agrega valor. No se asusten, tengan paciencia, vamos a ver ejemplos. Pero bueno, si a este punto no he terminado de entender la explicación, les sugiero que pausen el video, vuelvan para atrás y traten de ver si la próxima vez, en una próxima escuchada, lo logran entender, porque si no, seguimos avanzando y les va a costar entender lo que sigue. Bueno, además, quiero resaltarles algo.
No existen leyes de cómo debe ser un organigrama de recursos humanos, ni cómo deben llamarse los puestos. Se los voy a decir mirándoles la cara. Claro, hay usos y costumbres, ¿no? Obviamente, la idea es que ustedes o que cualquier persona que diseñe un organigrama tenga en cuenta que es súper importante entender cuál es la estrategia, la visión, la misión de la organización, cuáles son los procesos que hace para transformar la materia prima, los insumos en productos o servicios, o qué personas necesitamos o tenemos en la organización y qué tecnología vamos a utilizar para esa transformación de insumos en servicios o productos. Entonces, si a mí me dicen cómo tengo que diseñar un organigrama de recursos humanos, tengo que entender cuál es la estrategia de la organización, cuáles son los valores de esa organización, cuáles son los paradigmas, las creencias y la cultura de esa organización. Tengo que entender cuáles son los procesos claves de negocio. Tengo que entender cómo utiliza la tecnología esa organización. Tengo que entender cuáles serían las posiciones claves de la organización. Las posiciones claves a veces no son las posiciones más importantes desde el punto de vista jerárquico. Por ejemplo, no sé si ustedes seguramente sí habrán escuchado hablar de los parques de Disney. Disney se ocupa mucho de que la gente tenga una experiencia inolvidable y placentera cuando visita los parques. Y ustedes saben que, bueno, habrán visto en videos, se disfrazan, hacen hacen todo una puesta en escena muy atractiva, digamos. Pero se dieron cuenta que como los parques son muy grandes, las personas muchas veces están desorientadas, los visitantes, no saben dónde ir, no saben cómo llegar, no saben cómo hacer algo, bueno, que se llama para hacer la cola rápida, etc. Pero lo que hay siempre son personas de limpieza que están permanentemente limpiando para que con tantos miles y miles de personas que visitan los parques todo el día y pagan mucho dinero para estar ahí, no quieren estar en un parque sucio. Entonces se dieron cuenta que las personas de limpieza eran posiciones claves dentro de su estructura organizacional, porque es la primera persona que va a ver cualquier visitante del parque cuando esté perdido o desorientado o no sabe a qué hora es el desfile o no sabe cómo llegar al juego que quiere ir la misma persona o su familia. Entonces, esas personas que tienen esta posición clave reciben una capacitación diferenciada y tienen un mayor conocimiento del parque que tal vez otras personas que podrían tener una posición jerárquica más importante que una persona de limpieza. Pero bueno, en Disney se dieron cuenta que las personas de limpieza ocupan una posición clave y muy importante. Entonces, volviendo a la lista, les di ahí un súper ejemplo. Volviendo a la lista, digamos, de las cosas que tengo que saber, necesito entender cuáles son las posiciones claves de la organización, necesito cuál es la mejor forma para agregar valor desde la función de recursos humanos, necesito saber cuáles son de nuevo, cómo conviene hacer la división y la agrupación de tareas de forma tal que haga sentido y que ese talento exista en el mercado. Porque si yo divido las funciones de manera que no hace sentido, después cuando salga a buscar esos perfiles no van a estar disponibles en el mercado. Como cuando dicen, bueno, quiero una persona con experiencia, voy a decir algo que en realidad desde el punto de vista de la diversidad y la inclusión no es apropiado, pero es como, quiero una persona joven pero que tenga 20 años de experiencia. O sea, quiero que esté en la década
de los 20, 30 años, pero tenga 20 años de experiencia. No existe, da conjunto vacío. Entonces, acá, cuando ya me pongo a armar el organigrama, si lo tengo que diseñar, como es el caso de ustedes en el trabajo práctico, tienen que saber que en el organigrama van a encontrar algunas posiciones que son de especialistas y otros de generalistas. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, cuando hablamos del modelo combinado, ahí claramente cuando estamos hablando de un staff corporativo, de alguien que tiene compensaciones y beneficios, nada más, esa es una persona de recursos humanos especializada en tema de compensaciones. Pero cuando hablo de un socio del negocio para recursos humanos o HR Business Partner, es un generalista que entiende un poco de todo. También sabemos que vamos a tener algunos puestos más estratégicos y otros puestos que van a ser más operativos, o algunos puestos que van a tener un mix entre estrategias, entre temas, como hablamos hoy, transformacionales y temas transaccionales. Después, cuando el organigrama lo analizamos por las jerarquías, o la estructura la analizamos por jerarquía, vamos a encontrar puestos directivos, mandos medios y de supervisión. Como dijimos, bueno, también vamos a tener puestos operativos, que son personas que hacen una tarea muy operativa o alguna tarea técnica, como puede ser un técnico en higiene y seguridad, como puede ser una enfermera para el servicio de medicina laboral, o profesionales, como puede ser un abogado, que a veces están en recursos humanos para manejar temas laborales legales o de relaciones laborales, o un médico para llevar adelante el tema de medicina laboral. Bueno, también vamos a encontrar algunos puestos que se llaman de empleados. Seguramente en algunas estructuras vamos a encontrar posiciones que son pasantes, que sabemos que no están en relación de dependencia, pero están haciendo un aprendizaje. Algunas veces encontramos algunas empresas que llaman a sus puestos como analistas, algunos le agregan una calificación que es si la persona es un junior, un semi-senior o un senior, es decir, dentro de la misma carrera, por ejemplo, de compensaciones, uno puede ser una persona que no tenga gente a cargo, pero puede ser un especialista en compensaciones senior, o puede ser un especialista en compensaciones semi-senior, o puede ser un especialista en compensaciones junior. Y después en lo que es los puestos de liderazgo, podemos hablar, algunas personas tienen un puesto que se llama de coordinador, que son como los primeros pasos de tener gente a cargo, o algunas empresas lo llaman supervisor. Siguiendo en la jerarquía, algunos lo llaman jefes, después gerentes y después directores y por último vicepresidentes. En realidad, los nombres que ustedes utilicen para armar el organigrama del trabajo práctico que tienen que hacer, no tienen bastante libertad, digamos. Pero es recomendable que hagan cosas de sentido común, títulos de puestos que existan en el mercado y que tenga una coherencia. Y recuerden que después, cuando tengan que hacer la defensa del trabajo práctico, van a tener que explicar por qué hicieron lo que hicieron. Entonces, como decíamos algo, todo depende, pero depende de qué, de la estrategia, depende de qué paradigma, depende de si están agregando valor o no, y van a tener que poder explicarlo. Y bueno, ahí tienen un menú de opciones para considerar. Muy bien. Si quieren, pueden pausar un poquito el video, tomar aire, y ahí vamos a ver ejemplos de organigramas. Bueno, recuerdan que hablamos que el primer modelo era el del paradigma de servicios y apoyo, que lo llamamos organigrama funcional, y acá estamos viendo un ejemplo para una organización que tiene 2000 empleados. ¿Por qué recalcamos esto? Porque la cantidad de personas que se suele asignar de puestos
de personas que se suelen asignar al área de recursos humanos está bastante íntimamente relacionado con la cantidad de empleados totales que tiene la organización. Hay otras variables que las vamos a discutir casi al final de esta grabación, pero la primer dimensión es de cuántos empleados hay total en la organización, es muy importante para dimensionar cuántas personas del área de recursos humanos vamos a tener en la organización. Y acá claramente estamos viendo un organigrama que detrás tiene el paradigma de servicios y apoyo, porque ven, del director de recursos humanos hay un gerente de compensaciones y beneficios, por ejemplo, al que le reportan 2 analistas de compensaciones. Y después hay un coordinador de empleos, como les decía antes, vieron que son puestos jerárquicos, pero por el título desde el punto de vista de la jerarquía, aunque no hay reporte entre ellos, porque ambos reportan al director de recursos humanos, me da una información de entender que este gerente de compensaciones y beneficios tiene una posición más relevante que esta persona que es el coordinador de empleos. Y acá tiene 2 selectores. Estos claramente son posiciones de especialistas, porque no se ocupan de muchos temas de recursos humanos, se ocupan de áreas o de funciones específicas, ¿no? Y acá tenés un gerente de capacitación y desarrollo que tiene a su cargo un analista de capacitación, un instructor, eso también es un instructor de capacitación, y un analista de desarrollo. Como ven, bien especialistas. Y después tienen un gerente de administración de personal y liquidación de sueldos, donde tienen 2 liquidadores de sueldos, un empleado de administración de personal y un empleado de administración de beneficios. Y por último hay un gerente de relaciones laborales al que le reporta un coordinador de comunicaciones interno y después tiene 3 servicios tercerizados, es decir, que los realiza alguien que no trabaja, que no es empleado de la organización, pero lo coordina el coordinador de relaciones laborales, que es el servicio externo de abogados laborales, el servicio externo de higiene y seguridad y el servicio externo de medicina. Entonces, ¿por qué se llama modelo funcional o organigrama funcional? Porque está organizado por funciones, ¿ven? La forma en que se agrupan, de nuevo, una estructura es una forma de cómo se agrupa y se divide el trabajo. Y acá está organizado por funciones. Muy bien, vamos al otro modelo que estaba en la otra punta del péndulo, al del paradigma de socios o lo que el organigrama por unidad de negocio. También, una empresa de 2.000 empleados. Acá también hay un director de recursos humanos, perdón, no había nombrado antes, creo que también el otro tenía una secretaria. Bueno, y acá dice gerente de recursos humanos para producción. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un gerente de producción que tiene una persona, quiero que me vean la cara. Cuando digo gerente de recursos humanos para producción, ¿qué quiere decir? Que hay un gerente, un generalista de recursos humanos que trabaja siempre de la mano del gerente de producción, que lo está apoyando. Se reporta con el director de recursos humanos, pero trabaja a la medida del gerente de recursos humanos de producción. Y como podemos ver en el organigrama siguiendo, tiene una estructura de analistas generalistas de recursos humanos, de 3 analistas generalistas de recursos humanos que se reportan con él y trabajan para soportar a los empleados de producción, donde está la planta, y seguramente estas personas hacen temas de selección, hacen temas de capacitación, hacen temas de desarrollo, hacen temas de clima organizacional, hacen todos los temas de recursos humanos, es casi un mini departamento de recursos humanos dentro del área de producción. E incluso hasta tiene un instructor técnico, porque cada vez que entra un operario, le tienen que enseñar cómo usar las máquinas y entonces hay un instructor técnico que se reporta con recursos humanos. Después hay otro gerente de recursos humanos para las áreas staff, o sea, al lado del gerente de administración y finanzas, al lado del gerente de marketing, al lado del gerente de legales, hay una persona de recursos humanos que trabaja con ellos y tiene 2 analistas, de nuevo, generalistas de recursos humanos. No son especialistas de nada, pero
tocan todos los temas, como pequeños departamentitos de recursos humanos. Lo mismo para el gerente de recursos humanos, lo mismo para hay un socio para el área comercial con 2 analistas y después sí, o bien acá en este organigrama con algún sentido de criterio, aunque sea un organigrama por unidad de negocios con el paradigma de socio, la liquidación de sueldos no se puede hacer. Puede haber empresas que lo hagan, pero no tiene sentido descentralizarla, así que la liquidación de sueldo de la administración de personal está como en un típico modelo funcional, porque la función está agrupada por función y no apoyando a la línea, y después tienen algunos servicios externos que en esta empresa no tendrían sentido de tener. Ahora, de tener internamente. Ahora, ¿esta es la única forma de dibujar un organigrama por unidad de negocios? No, hay miles. Este es un ejemplo, es una decisión. Por eso digo, hay bastante libertad, pero tiene que haber coherencia en cómo llaman los puestos, si los llaman gerentes, jefes, directores. O sea, no me pueden poner acá un gerente y debajo del gerente que le reporte un director. ¿Mm? O no pueden poner que el director pueden poner que el director se llame vicepresidente, porque hay empresas que le ponen al de recursos humanos vicepresidente, pero no podría ser, o sea, para una empresa de 2.000 empleados no le vamos a poner coordinador de recursos humanos. ¿Mm? Entonces, te dije que estoy grabando, Víctor. Entonces, tengan en cuenta que estos son solos ejemplos que pueden variar. Muy bien, vamos a ir con otro modelo, que es el que dijimos, el combinado del paradigma del socio que agrega valor. Acá tenemos un director de recursos humanos y vemos que si bien hay un gerente de recursos humanos para producción que tiene 2 personas a cargo y un gerente de recursos humanos para áreas staff que tiene una persona a cargo y un gerente de recursos humanos para el área comercial que tiene una persona a cargo, como que esa estructura es más livianita y hay un gerente de compensaciones porque como dijimos hace sentido manejar por función para toda la organización, armar las estructuras salariales para que sean competitivas externamente y equitativas internamente, y entonces se hacen en forma centralizada. Lo mismo en esta organización se decidió que el área de desarrollo organizacional tiene que ser por funciones, y entonces tienen analistas de desarrollo, selectores, analistas de comunicaciones e instructores todos consolidados. Y después, por ejemplo, acá hay un centro de servicios compartidos que maneja toda la parte de liquidación de sueldos, administración de personal y podríamos suponer que los servicios en línea, como habíamos visto. Y también hay algunos servicios tercerizados. Entonces, de nuevo, no es el único modelo, no es el único ejemplo. El asunto es, ustedes ven un organigrama e interpretan. Ahora me dirán, la mayoría de las organizaciones en Argentina, privadas sobre todo, son muy pequeñas. Entonces, ¿cómo haces para hacer un modelo combinado de un paradigma que agrega valor en una empresa de 450 empleados, 300 empleados? Se podría armar igual un modelo, yo lo he implementado en su momento, que es con el modelo como del doble sombrero, ¿no? Vos podés hacer que una persona como que tenga el doble sombrero, como acá dice, bueno, mira, siempre que venga alguien de las áreas staff los va a atender este analista. Pero a su vez, este analista que atiende siempre a las áreas staff, ese es el que más sabe y el que me maneja la encuesta de compensaciones y la estructura salarial y los planes de compensaciones de los vendedores. Y también voy a tener alguien que se ocupa de las áreas administrativas, pero a su vez es la persona que funciona como especialista en el proceso de empleo y cuando hay que hacer una búsqueda siempre las hace esta persona. O hay una persona, por ejemplo, que atiende el área comercial, pero a su vez es el especialista en capacitación. Entonces, ¿cómo funcionaría un pedido acá de la línea? Viene el gerente comercial y habla con su
socio de negocios, ¿no? Y le dice, mirá, necesito hacer una búsqueda. Bueno, esta persona que es el analista generalista, hace tal vez el relevamiento del perfil, acuerda más o menos qué es lo que van a hacer, pero esta persona trabaja internamente con sus dos colegas, que es el de compensaciones, que lo va a ayudar a entender cómo lo tiene que compensar a esa posición nueva, y con el de empleos, que lo va a ayudar a hacer la búsqueda. Entonces, en una empresa chica es bastante común que si uno quiere aplicar un modelo combinado, lo puede hacer, pero eso implica que las personas tienen que ocupar un doble rol. Estos ejemplos de organigramas los tienen en la ficha, así que los pueden mirar, analizar, pueden googlear, pueden buscar otros organigramas para ver, así se familiarizan con esto que le estamos diciendo. Obviamente que la forma de interpretar puede haber otras, pueden encontrar otras formas, otras teorías sobre cómo interpretar los organigramas, pero acá en la cátedra decidimos hablar de 3 modelos. De nuevo, el modelo funcional, el modelo por unidad de negocios y el modelo combinado. Bueno, entonces, cuando ustedes ahora sí ya se ponen a armar el organigrama, dicen, bueno, tengo que armar el organigrama. ¿Cuántas personas le pongo a la estructura de recursos humanos para mi empresa? Y en función de cuántas personas también decidir cuál es el modelo que hace más sentido, que más agrega valor a esta organización. O sea, un modelo de unidad de negocios generalmente hace mucho más sentido para una organización más grande. O sea, porque necesitamos, porque hay como más distancia, eh, hay más, hay más distribución física, hay más complejidad, hay muchas más especificaciones que tienen las áreas. Entonces, recursos humanos para agregar valor tiene que adaptar sus programas, iniciativas a las distintas necesidades. Bueno, entonces, de nuevo, ¿cómo van a hacer ustedes el organigrama? Y decir, bueno, primero lean en el trabajo, en la consigna del trabajo, ¿cuántos empleados en total tiene la empresa con la que estamos trabajando? Entonces, piensen que a mayor cantidad de empleados total de la organización va a haber una mayor cantidad de empleados de recursos humanos, porque siempre se busca algún grado de eficiencia. Normalmente se estima que o sea, hay un empleado de recursos humanos cada más o menos 70 empleados totales. O algunas empresas que son muy eficientes, a veces y bastante grandes, esa relación, ese ratio, que se llama técnicamente, llega hasta casi 250, o sea, 250 empleados totales de la organización son asistidos por una sola persona de recursos humanos. Pero entre 70 y 100 es un estándar, o sea que de nuevo toman la cantidad total de empleados que tiene esa compañía y la dividen por 70 o 100, y más o menos, o 80 o 90, y por ahí les va a dar la cantidad de empleados que pueden tener en total para agrupar y distribuir los trabajos. Por el otro lado, también hay que ver cuál es la amplitud a la política de recursos humanos que le quiere dar la organización, porque ustedes van a encontrar organizaciones que solamente se quieren ocupar de la liquidación de sueldos y la administración de personal, pero también van a encontrar empresas que no, que quieren hacer muchas más cosas, ¿no? Que quieren ser muy estratégicos en la selección, que quieren ser muy estratégicos en la capacitación, en el desarrollo de talento. Mucho tiene que ver con la industria. Por ejemplo, en la industria de la tecnología, el talento es sumamente valioso. Hay falta de personas con conocimiento tecnológico, entonces tal vez hay que darles un servicio mejor y una amplitud de la política de recursos humanos más amplia. También
la utilización de la tecnología, porque una cosa es que yo tenga HR en línea y que los mismos empleados hagan sus transacciones y sus jefes también, y que lleguen a recursos humanos los procesos solamente para probar o para implementar. Y otra cosa es que estemos todavía llenando formularios manualmente, atendiendo a la gente siempre presencialmente, sin procesos estandarizados y sin programas que nos ayuden a realizar las funciones, ¿no? Después vamos a tener una clase específica sobre tecnología aplicada a recursos humanos. También el grado de tercerización, porque si nosotros decidimos como estrategia de la organización tercerizar más servicios, vamos a necesitar menos personas en la estructura de recursos humanos, pero si queremos tener todos los servicios adentro de la organización, vamos a necesitar mayor cantidad de empleados. También, obviamente, cuán estandarizado está y globalizado la función de recursos humanos. Cuanto el modelo de negocio sea más extremo, o sea, cuando haya más HR Business Partner con estructuras abajo de esos HR Business Partner, vamos a necesitar más gente, porque vamos a estar reinventando la rueda en distintos lugares de la organización. El tipo de industria o el perfil de los recursos humanos, o sea, como les daba el ejemplo, ¿no? No es lo mismo una planta y el nivel de expectativa que tienen los trabajadores de la industria tecnológica. Y también otro aspecto es la distribución geográfica, ¿no? Porque no es lo mismo una empresa que tenga todos sus empleados centralizados en una sola locación, como el trabajo práctico que están trabajando ustedes, que una empresa que tiene la planta en un lado, la casa central en otro y además tiene sucursales. Bueno, espero que les haya servido la clase, les agradezco muchísimo la atención. No dejen de consultar a sus docentes, cualquier duda, cualquier cosa, nos escriben, estamos a su disposición para que entiendan este tema que es realmente muy central, no solo para el trabajo práctico, sino para su desarrollo como profesionales de recursos humanos. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por el haber elegido la cátedra y por sumarse a este proyecto. Nos estamos viendo pronto.